Muy buenos días, chicos. Espero que estén muy bien por ahí. Vamos a iniciar la sesión el día de hoy. Esta vez tenemos que tocar el tema de genética, genética mendeliana, pero al final también vamos a revisar algunos casos no mendelianos, ya que la próxima semana también vamos a seguir tocando genética, pero lo que se llama la genética del sexo, que también estaría dentro de lo que es genética no mendeliana. ¿Cómo separamos lo que es mendeliano de lo no mendeliano? La genética mendeliana abarca solamente lo que son las leyes de Mendel, de Gregorio Mendel, que van a explicar solamente una parte de los fenómenos de la herencia, pero no explican todo. Todo lo que no se puede explicar con las leyes de Mendel corresponde a lo que se llama no mendeliano. Vamos a empezar entonces con la sesión. Vamos a colocar nuestra presentación y empezamos entonces con genética. Y partimos con una pregunta que quizás ha estado presente en la cabeza de las personas desde tiempos muy antiguos. ¿Por qué los hijos se parecen a sus padres? ¿O por qué no se parecen? ¿Por qué se parecen más bien de repente a sus abuelos? Eso lo podemos ver actualmente también, ¿no? O sea, a veces hay características presentes en los hijos que no están presentes en los padres, pero sí en sus abuelos. ¿Por qué un carácter aparece en una generación, desaparece en la siguiente y vuelve a aparecer en la subsiguiente? ¿Qué está sucediendo allí? La genética entonces va a estudiar estos mecanismos que permiten explicar cómo se transfieren los caracteres de padres a hijos. Genética estudia la herencia de caracteres y sus mecanismos. Va a ser diferente de la citogenética, ¿ya? Porque seguramente también ya se acuerdan de lo que era la citogenética, ¿no? Era el estudio más bien del comportamiento de los cromosomas durante la meiosis, durante la mitosis que hemos observado la semana anterior. Eso estudia la citogenética. Pero que está muy relacionada con la genética, pues porque estos caracteres que estamos estudiando aquí dependen de la información que nosotros encontramos en estas unidades del ADN que se llaman los genes. ¿Y los genes dónde están? En los cromosomas. Quedamos por acá. Vamos a empezar con conceptos básicos. Antes de conocer a nuestro amigo Gregorio Mendel, vamos a abordar algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a no perdernos durante el desarrollo de esta sesión. Primero, estamos hablando de caracteres, caracteres que pasan de padres a hijos. Puede ser el color de los ojos, puede ser el color del pelo, puede ser el color de la piel, la estatura, la forma del lóbulo de tu oreja, varias cosas que tú puedes observar con tus ojitos. Eso es un rasgo o carácter. Es una característica observable que está determinada por la información de un gen. Aquí le vamos a agregar algo todavía, ¿ah? No, porque, o sea, todas las características que tenemos presentes en nuestro cuerpo están determinadas por genes. El color de nuestra piel está determinado por la información de un gen. Color de nuestro pelo también. Y así muchas otras más. ¿Por qué? Los genes, primero, ¿qué es un gen? Por supuesto. Un gen es una secuencia de nucleótidos del ADN que contiene la información para formar ¿qué cosa?
Una proteína, ¿verdad? ¿Se acuerdan del dogma central de la biología molecular? Un gen se transcribe, la información que está en el gen se transcribe en una molécula llamada ARN mensajero. Ese proceso se llama transcripción. Y esa molécula de ARN mensajero se lee mediante un ribosoma para formar una proteína, en lo que se llama la traducción. Transcripción y traducción, entonces son dos pasos que permiten formar proteínas. Y las proteínas son las que dan lugar a estos caracteres, a estos rasgos observables, ¿no? Por ejemplo, el color de tus ojitos. Esa es la secuencia que debemos seguir. Pero a veces eh, esta formación de esta proteína que está determinada por un gen eh, puede ver alterada su formación, puede ver alterada su expresión, mejor dicho, por factores medioambientales. A veces la humedad, a veces la presión, la temperatura, por ejemplo, puede afectar la formación, la expresión de un gen y conducir a una proteína diferente y con ello a una característica un tanto diferente. Por eso es que estos rasgos o caracteres no van a estar determinados solamente por la información de un gen, sino también en interacción con factores medioambientales. Por ejemplo, para el color de nuestra piel, ahora que está haciendo un poco más de solcito, ¿no? Si ya salimos así al mediodía frecuentemente, ¿qué va a pasar con nuestra piel? O simplemente te vas a la playa un fin de semana, y te asoleas ahí un rato. Tu piel se va a pigmentar, ¿no? Ese factor ambiental, que sería la radiación solar, va a inducir a que tus células expresen más melanina, ¿no? Que es es uno de los pigmentos que le dan color a la piel. Pero ¿qué pasa más bien si permaneces guarecido en tu casa, ¿no? Así como durante la pandemia, ¿no? Que no salías mucho y no te expones al sol, ¿no? La producción de melanina va a disminuir, ¿no? Y quizás tu piel será un poquito más clara, ¿no? Ya no estarás bronceadito. Entonces, ahí es un ejemplo sencillo que nos permite ver cómo los factores medioambientales pueden estar afectando la expresión de determinados genes y con ello conducir a una variación en la característica, ¿no? Es importante reconocer eso, ¿ya? No solamente basta la información del gen, sino que éste interactúa con el medio ambiente para dar lugar a un rasgo o carácter observable. Además, si observamos en una misma población, por ejemplo, la población humana, para un mismo gen, no hay solamente una forma de expresarse. Por ejemplo, si estuviésemos hablando del gen del color de ojos, en la población humana no hay solamente un color de ojos, no es que todos tengamos ojos marrones, por ejemplo, de manera homogénea, ¿no? Hay personas que tienen ojos verdes, hay que tienen ojos azules, algunos muy raros tienen ojos un poco rojizos, son varios, son muchas variantes. A esas variantes en la expresión de un gen, nosotros le conocemos como alelos. Un gen no es que vaya a tener solamente una forma de expresarse, puede tener dos para la genética mendeliana o puede tener más para la genética no mendeliana, que vamos a conocer al final. Por ejemplo, para el color de los ojos, pueden haber ojos marrones. Esos ojos marrones estarían dados pues probablemente por una proteína que le da, por un pigmento que le da ese color pues
al iris de tu vista. Pero hay otras personas que de repente tienen ojos azules. ¿Qué pasa en ese caso? Ah, lo que pasa es que esa característica diferente se ha dado porque probablemente hay una variante en la proteína, ¿no? De toda la secuencia de aminoácidos que hay en una proteína, de repente un solo aminoácido, o de repente 10, o de repente 15, variaron. Y eso condujo a una proteína diferente y eso condujo a otro color de ojos. En su forma original daba lugar a ojos marrones, pero ahora esa proteína diferente, con esa pequeña modificación, da lugar a otro color de ojos. Ahora, ¿por qué se produjo esta proteína que tiene esa pequeña modificación? Como sabemos, las proteínas se producen a partir de la información de los genes. Quiere decir que este gen probablemente tuvo una pequeña modificación también. De repente los nucleótidos que lo conforman, de repente también cambiaron en su composición. Y eso fue lo que condujo a esa variación. A esas variantes entonces en la expresión de un gen nosotros le llamamos alelos. El color de ojos azules sería un alelo. El color de ojos marrones también sería un alelo. Ya, vamos a poner eso acá entonces. Alelos. Variante en la expresión. Ahora quizás te estés preguntando por qué existen varios alelos para un gen. ¿Por qué no existe solamente uno? ¿Por qué existen varios colores de piel, varios colores de ojos, de pelo, diferentes estaturas? Porque a lo largo de nuestra evolución, como seres vivos, hemos ido acumulando pequeñas modificaciones en todos nuestros genes. De tal manera que no existe solamente una forma original del gen, sino pueden existir también formas alternativas. Esas modificaciones que se dan en los genes se llaman mutaciones, que es una palabra que vamos a estudiar más a fondo la próxima semana. Pero a diferencia de lo que piensa la mayoría de las personas cuando les ponen la palabra mutación, mutación no necesariamente significa cáncer, enfermedad, muerte, tumores. No, no necesariamente. Una mutación es simplemente un cambio en la secuencia de nucleótidos de un gen. Y ese cambio, sí, hay algunos casos en los que pueden generar tumores, es verdad, pero en algunos otros casos pueden conducir a una característica diferente, como en este caso, por ejemplo. Quizás aquí había una secuencia original de nucleótidos que condujo a esa proteína, que condujo a ojos marrones, pero tras una pequeña modificación en ese gen, condujo a una proteína un poquito diferente y eso condujo a ojos azules, que no significa nada malo, solamente es una característica diferente. Todas las diferentes características que hay en la población humana, como ejemplo, se tienen su origen en mutaciones que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra historia evolutiva. ¿Ok? Entonces, ya está. Tenemos entonces alelo. Vamos a ver ahora que los alelos pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. Pero ya vamos a ver cómo sucede esa diferencia. Primero vamos a explorar por aquí otros conceptos. Y uno que tú ya conoces, uno que quizás recuerdas de la próxima semana, es el concepto de cromosomas homólogos. Vamos a ponerlo por acá. Cromosomas homólogos. ¿Qué eran los cromosomas homólogos? Eran pares de cromosomas, ¿verdad? Pares de cromosomas que tenían dos características para definirlos. Primero, tenían diferente origen, ¿verdad? Y en lo que se parecían era en que tenían la misma información genética. O sea, tienen los mismos genes.
Por ejemplo, de los 23 pares que tienes tú, como ejemplo, ¿no? Tomamos el par uno, imaginemos que este fuera el par uno. Ahí está el par uno. Tienen diferente origen porque uno de ellos viene de este origen paterno y el otro es de origen materno. ¿Por qué es de origen paterno? El azulito, porque es una copia del cromosoma que vino en el espermatozoide de tu papá. Y el otro es materno porque es una copia del, del cromosoma que vino en el óvulo de tu mamá. ¿Mm? Diferente origen entonces. Y así para los otros 22 pares. Para el par 2, para el par 3, para el cuarto, par 4. Ah, sí. Uno es paterno y el otro es materno. Pero tienen la misma información genética. Porque, por ejemplo, si aquí está el gen para el color de los ojos, en el materno también está. Si aquí está el gen para el color del pelo, aquí también está. Si aquí está el gen para la forma de la oreja, aquí también está. Entonces, tienen los mismos genes. Pero como vimos hace un momento, puede que eh, esos genes no siempre estén en una misma forma, ¿no? Sino que puedan tener variantes, ¿no? Puedan tener alelos. Es así, por ejemplo, que en ambos cromosomas puede ser que exista el mismo alelo, como en este caso, el que lo estamos simbolizando con una misma letra mayúscula, P mayúscula. Vamos a imaginar que allí es el gen del color de ojos y ambos están diciendo ojos marrones. Ojos marrones. Y en el materno también dice lo mismo. Ojos marrones. Están diciendo lo mismo ambos. Ambos están diciendo el mismo color de ojos. Por acá en el segundo. Y en este caso están simbolizados con letras minúsculas. Puede ser que ambos digan, oye, pelo rubio. Son el mismo. Así que acá también pelo rubio. Pero aquí lo estamos simbolizando con letras diferentes. Una es minúscula y la otra es mayúscula. Y es que cuando son diferentes, solamente uno de ellos se va a expresar. Por ejemplo, como este era para el gen para la forma de la oreja, de repente uno de ellos dice lóbulo separado de la oreja, lóbulo de la oreja separado, lóbulo pegado. Por si acaso, para que se imaginen cómo es esto, el lóbulo separado es el que tiene la mayoría de la población humana. Cerca del 80% presenta este colgajo en la forma de la oreja, así. Se le llama lóbulo separado. Pero cerca del 20% más bien lo tiene pegado. No tiene ese lóbulo. Directamente se conecta con la piel de la cara. Entonces hay dos formas ahí para un mismo gen. En este caso, el que se encarga de esa forma de la oreja. Separado o pegado. Cuando son dos diferentes, uno de ellos se va a expresar. No es que vayas a tener una oreja con el lóbulo separado y la otra oreja con el lóbulo pegado. Solamente uno de ellos se expresa. Y al que se expresa se le llama dominante. Y al que no se expresa se le llama recesivo. El dominante siempre se expresa. El recesivo no se expresa. En este caso, solamente se va a expresar cuando hayan dos alelos recesivos del mismo tipo, como fue este segundo caso de acá. Aquí hay un alelo recesivo y en su contraparte también hay un alelo recesivo. En ese caso, esa persona tendrá el pelo rubio, ¿no? Como los Targaryen de Juego de Tronos, así. Eh, Esa es lo que vamos a usar para diferenciar a esos dos tipos de alelos, entonces, ¿ya? Siempre se expresan nuevamente por acá. No se expresan.
Ya sabemos entonces que son genes, ya sabemos que son alelos, cromosomas homólogos. Estos genes que están determinando caracteres observables se encuentran ubicados ¿en dónde? En los cromosomas, como estamos viendo. Eso es lo que se llama la teoría cromosómica de la herencia. Que cromosómica de la herencia. Hace más de un siglo, los científicos jalaban los pelos porque discutían entre ellos postulando cuál era el lugar donde se encontraban los genes en la célula. Estas unidades de información, ¿dónde están? ¿Están en el citoplasma? ¿Están en el núcleo? ¿Están en los lisosomas? ¿Dónde están? Bueno, ya entrando en el siglo XX, se descubre que los genes se encuentran en los cromosomas. Es algo postulado y comprobado por Thomas Morgan, un personaje que vamos a conocer la próxima semana. Los genes se encuentran en los cromosomas y están ubicados en posiciones respectivas dentro de un cromosoma. No están ubicados en cualquier lado. Hay un lugar para cada gen en un cromosoma. Ese espacio físico que alberga a un gen se llama locus. Ahí podemos ver el locus, por ejemplo, del gen del color de los ojos, ¿no? Allí, solamente allí, va a estar ese gen. No va a estar por acá o por aquí, en la otra división va a estar por acá y otra en la otra por el telómero. No, 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 no. Siempre va a estar ubicado allí. De tal manera que los citogenetistas pueden mapear genes en un cromosoma. De la misma manera en la que usamos coordenadas, por ejemplo, para determinar dónde se encuentra tu vivienda, con numeritos. En un cromosoma se utilizan letras y números para simbolizar un locus, ¿m? El espacio que alberga un gen, ¿no? Por ejemplo, podríamos usar P232.4. Eso sería un locus para un determinado gen. Sin embargo, cuando ya hablamos no de un gen, sino de dos o más, ya deberíamos usar la palabra loci, que sería el plural de locus. Por ejemplo, como ahí yo tengo tres genes, del color de ojos, del color del pelo y de la forma de la oreja, ya no diría hay tres locus, debería decir hay tres loci, ¿ok? Y si fueran dos también, hay dos loci. Si hay dos o más, ya se usa la palabra loci. Entonces, ya agregamos dos palabritas más, locus y loci. Vamos a ver ahora por acá, en la siguiente, que la genética le da nombre a todo ese conjunto de caracteres que tú puedes observar en un individuo. Por ejemplo, en este animalito que parece un lemur, el rey Julien. Podemos observar el color de sus ojos, la forma de sus pupilas, la forma de su nariz, de su boca, el color de su pelaje, la forma de su oreja, y un montón de características si te pones a pensar. Todo ese conjunto de caracteres observables que tú puedes denotar con tus ojitos se le llama fenotipo. Conjunto de caracteres observables. Y como ya te dije al inicio, esos caracteres observables están determinados por la información de genes, que en conjunto pueden conformar lo que se llama un genotipo. ¿Qué es un genotipo? Conjunto de alelos con respecto a un gen o más. ¿Cómo es esto?
Por ejemplo, un genotipo puede ser lo que estamos viendo acá. Con respecto a un gen, y lo he simbolizado a ambos con letras mayúsculas, un genotipo puede ser esto. Con respecto a un gen. Puede ser con respecto a dos genes también. Tomo los dos genes que estoy acá, el del color de ojos y del color del pelo. Puede ser con más todavía. Puedo incluir los tres genes. P, P, A, A, B y B. Esto es un genotipo también. Conjunto de alelos entonces, con respecto a uno o más genes. Pero ya sabes que no solamente depende de la información que hay en esos alelos, sino que también depende de su interacción con los factores medioambientales. Factores como presión, temperatura, humedad, luz, ¿no? Todos esos factores pueden modificar la expresión de estos genes y conducir a variantes en el fenotipo. Es necesario que exista esta interacción. ¿Ya? Ahora, el genotipo, si hablásemos, por ejemplo, para hacerlo de manera más sencilla, con respecto a un gen, el genotipo puede presentar tres formas. Puede presentarse en tres formas. Aquí están. Primero ya vimos que los alelos, en primer lugar, pueden ser de dos tipos, ¿verdad? Pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. En genética se utilizan letras mayúsculas para simbolizar a los alelos dominantes y letras minúsculas para simbolizar a los alelos recesivos. Entonces, los genotipos que pueden ser de tres formas son homocigoto dominante, si es que para ese gen el individuo tiene dos alelos de tipo dominante. Por ejemplo, en este caso tendría los dos alelos para ojos marrones. A estos individuos también se les llama puros o de raza pura, ¿no? Porque tienen el mismo alelo en cada cromosoma. Pueden ser homocigotos recesivos, si es que tienen los dos alelos del mismo tipo y son recesivos ambos, ¿no? En este caso, si fuera por el color de ojos, ambos alelos serían de ojos azules. Estos individuos también se llaman puros o de raza pura porque también tienen el mismo tipo de alelo en cada cromosoma homólogo. Y también están los heterocigotos, que tienen un dominante en un homólogo y un alelo recesivo en el otro homólogo. Pero, pero ya sabes cuál es el que se expresa, ¿verdad? Solamente se expresa el alelo dominante. El otro permanece silenciado. A estos individuos se les llama híbridos, porque tienen dos alelos diferentes, ¿ya? Estos son los tres tipos de genotipos. Entonces, y eso es lo que podemos ver acá, por ejemplo, a la derecha. Ahí está una plantita que tiene flores. Y en este caso, el carácter que estamos observando allí es el color de sus flores. Puede ser homocigoto dominante, tiene los dos alelos A mayúscula allí. Puede ser homocigoto recesivo, o puede ser, ¿no? Ahí está, dominante y recesivo, mayúscula y minúscula, heterocigoto. Tres tipos de genotipos, ¿ya? Sin embargo, si hablamos de la totalidad de genes que hay en un organismo, ya no usamos la palabra genotipo, utilizamos la palabra genoma. Genoma es la totalidad de genes y le vamos a agregar algo, ¿ya? En un cariotipo haploide de un organismo. Totalidad de genes. Dependiendo del tipo de organismo, el genoma puede estar constituido por varios miles de genes. Y hay que agregarles además los genes que hay en el ADN de la mitocondria
O en el caso de que fuese una célula vegetal, estas tienen cloroplastos. Y en los cloroplastos también hay ADN, ¿no? Que también tiene genes. Disculpen. Eh, ¿por qué digo por qué agrego esa parte que dice que hay en un cariotipo haploide? ¿No? Porque recuerda que, por ejemplo, nosotros que tenemos 46 cromosomas, tenemos 23 pares, 23 y 23, 23 paternos y 23 maternos. En esa mitad de 23, por ejemplo, que fuesen los paternos, están todos los genes que hay en nuestro genoma. Y en la otra mitad están los mismos genes, porque son los homólogos. Son los mismos genes. Recuerda que lo que tiene el uno lo tiene su contraparte masculina o femenina, de origen masculino o femenino. Entonces, por eso es necesario solamente denotar que se trata de la totalidad de genes que hay en un cariotipo haploide. O sea, la totalidad de genes que había en 23 cromosomas humanos vendría a ser lo que es el genoma humano. Ya sabemos que los genes se expresan en proteínas. De la totalidad de proteínas que se forman a partir de esos genes del genoma, tenemos a lo que es el proteoma. Totalidad de proteínas expresadas a partir del genoma de de un organismo. Ponte a pensar en todos esos miles de proteínas que se formarían a partir de los miles de genes que existen en nuestro genoma humano. Eso sería el proteoma. Le vamos a agregar una palabra más aquí. También se utiliza, es muy utilizada en la actualidad. Transcriptoma. Sabemos que los genes se transcriben en ARN mensajero y el ARN mensajero es leído para formar proteínas. El conjunto de ARN mensajeros que se formarían a partir de los genes que se expresan del genoma sería transcriptoma. Totalidad de transcriptos ARN mensajero formados a partir del genoma. Y tenemos la misma secuencia que vimos al inicio, ¿no? Genes, ARN, proteínas. Genoma, transcriptoma, proteoma. ¿No? Solamente una aclaración última para salir de aquí y comenzar ya con lo que es genética mendeliana. No todos los genes del genoma sirven para formar proteínas. Una gran parte de ellos no forma proteínas, solamente está allí como de forma silenciosa, formando telómeros, formando centrómeros, pero no tienen información para formar proteínas. O sea que eso es una aclaración que hay que hacer. ¿Ya? Ya tenemos todo entonces ya tenemos todos los conceptos básicos para empezar a abordar lo que es la genética mendeliana. Ya sabemos ahora qué es genotipo, fenotipo, qué es un alelo dominante, qué es un alelo recesivo. Vamos a empezar a hablar de nuestro amigo Gregorio Mendel. Gregorio Mendel actualmente es considerado un pionero de la genética, porque la genética básicamente es una de las ramas, bueno, no tan jóvenes, tiene cerca de siglo y medio, ya que empieza con los estudios de este monje de lo que era en ese entonces el Gran Imperio Austriaco, perdón, el Gran Imperio Austriaco. Nació en lo que es la actual República Checa, ¿no? Porque ese imperio ya no existe. Eh, este, este monje efectivamente vivía en un monasterio y fue docente,
fue científico por estos experimentos que vamos a conocer y también fue matemático. Justamente utilizó matemáticas para poder darle validez a los resultados que iba obteniendo de estos experimentos, porque él se empeñó en tratar de descubrir los mecanismos que explican cómo es que se transfieren estos caracteres de padres a hijos. Algo que se podía denotar de forma sencilla, ¿no? Los hijos se parecen a sus padres, es verdad, heredan características de sus padres. Heredan el color de su piel, heredan su estatura, de repente la forma de su nariz, heredan muchas características observables. Pero ¿cómo las heredan? ¿Qué mecanismos están implicados? ¿Cómo sucede esa transferencia? Era algo que todavía no está explicado del todo. Mendel se aboca a la tarea de esclarecer esos mecanismos. Para hacerlo, él en su monasterio empieza trabajando con ratones. Los ratones, si bien actualmente son uno de los modelos más utilizados en biología para hacer experimentos, a Gregorio Mendel no le fue tan bien. Fracasó totalmente. Su experimento salió muy mal. No se cumplió de ninguna manera lo que él tenía como hipótesis. Así que dejó los ratones y empezó a trabajar con abejas. Era apicultor también, así que empezó a cultivar abejas y empezó a realizar experimentos nuevamente. Fracasó, estrepitosamente de nuevo. Le salió todo mal. Pero él, lejos de desanimarse, porque ya tenía dos fracasos a cuestas, conoció esta plantita que actualmente pues la encuentras en el estofado, por ejemplo, ¿no? Las arvejitas, o llamadas también guisantes o chícharos. No, nosotros la llamamos arvejita, ¿no? Su nombre científico es Pisum sativum. Y él encontró en esta planta a un excelente modelo biológico, el cual, tras iniciar sus estudios con esta planta, logró terminar exitosamente sus experimentos y determinar dos leyes que explican cómo es que se transfieren los caracteres de padres a hijos. Resulta que él también tenía conocimientos de horticultura. También sabía un poco de jardinería. Era todo un personaje bastante versátil. Y con ello pudo establecer cultivos exitosos de esta planta que le proporcionaba muchas ventajas. Aparte de su costo barato, tenía características muy fáciles de identificar, ¿no? El color de las semillas, el color de la flor, la forma de las semillas, la forma de la vaina del fruto. Todos eran características muy fáciles de identificar, además de que podías obtener varias plantas en corto tiempo. Tiene un corto ciclo de vida. Todas esas ventajas le ayudaron a Gregorio Mendel a desarrollar su experimento. Él desarrolla estos experimentos por alrededor de 10 años y hacia el año de 1865 expone sus descubrimientos a la Sociedad de Historia Natural de este gran imperio austríaco, ¿no? Para recibir, ¿no? La venia, el reconocimiento, ¿no? De que efectivamente lo que ha descubierto tiene méritos, es algo nuevo. A pesar de haberlo expuesto, a pesar de haber expuesto estas dos leyes, no recibió el reconocimiento que merecía. Fue como dejado de lado. Si bien la historia de Mendel es una historia de perseverancia por los fracasos que había tenido anteriormente, termina un poco triste porque la sociedad que lo evaluó no le dio esa importancia y Mendel prácticamente muere unos 10 o 20 años después sin recibir el reconocimiento por ese descubrimiento que le había hecho. Tuvieron que pasar unos 20 o 30 años más, ya entrando en el siglo XX, para que con el despertar de la genética, ya habían numerosos genetistas estudiando plantas, estudiando animales, preguntándose dónde están los genes, si están en los cromosomas,
para que surjan también eh, científicos que trabajaban con plantas, hiciesen experimentos y llegasen a las mismas conclusiones que Mendel había llegado décadas atrás. Tres de esos científicos fueron los que están viendo ustedes allí: el señor Hugo de Vries, el señor Karl Correns, el señor Erich von Schermack. Iniciando el siglo XX, ellos redescubren las leyes de Mendel y le dan el reconocimiento que hasta ahora le damos a este pionero de la genética, ¿no? Antes de él habían quizás estudios muy vagos. Fue él el que enunció estas dos leyes que vamos a conocer a continuación. Entre las características entre las ventajas que le dio Pisum Sativum a Gregorio Mendel, como te dije, fue que el hecho de que podían observarse caracteres muy fácilmente, o podían aislarse muy fácilmente. 7 fueron los caracteres que Gregorio Mendel estudió en Pisum Sativum: la forma de la semilla, el color de la semilla, la forma de la vaina, el color de la vaina, el color de la flor, la ubicación de la flor en el tallo y el tamaño de la planta. Para cada una de estos rasgos, Mendel identificó dos formas: la forma dominante y recesiva, o lo que vendríamos a llamar alelos, ¿no? Hace un momento le llamamos alelos, pero Mendel no utiliza esa palabra todavía. De hecho, Mendel sospechaba que habían unidades de información en los padres que pasaban a los hijos y de esa manera se transferían los caracteres. Nosotros actualmente sabemos que esas unidades de información, ¿qué cosas son? Son los genes, ¿verdad? ¿Por qué nos parecemos a nuestros padres? Porque heredamos genes a través de los cromosomas que ellos nos heredan. Sin embargo, estamos a mediados del siglo XIX, ni siquiera se sospecha de la existencia de los cromosomas. Por ende, tampoco se habla de genes. Pero Mendel sospechaba, hay una unidad de información que pasa de padres a hijos. No le llamó gen, le llamó factores. Unidad de información. Vendría a ser lo que actualmente llamamos genes, pero de ninguna manera Mendel utilizó la palabra gen. Si en alguna pregunta te quieren marear y te dicen Mendel estudió genes, no, Mendel estudió factores, ¿ya? Entonces, para cada factor, en este caso, Mendel identificó la forma dominante y la forma recesiva. Para la forma de la semilla, la dominante era la de la superficie lisa. La recesiva más bien era la rugosa. Color de la semilla, color amarillo, versus color verde recesivo. Forma de la vaina, de la superficie de la vaina, inflada o lisa, o rugosa o comprimida, recesiva. Color de la vaina, verde, dominante, amarillo, recesivo. Color de la flor, púrpura dominante, blanco recesivo. Ubicación de la flor en el tallo. Ojo, en el tallo. En las uniones de las hojas dominantes. O sea, si esto fuera el tallo, por aquí va a salir una hojita. De esa unión, de esa axila, por aquí sale la flor. Esa es la dominante. Y la recesiva es la que tiene posición terminal. O sea, si esto fuera el tallo, aquí donde termina el tallo, ahí sale la flor. Terminal. Y para el tamaño de la planta, las que eran altas era la forma dominante y las que eran enanitas, de 0,2 a 0,4 metros, 0,4 metros, eran las recesivas. Estos son los 7 caracteres que debes recordar y que fueron estudiados por nuestro amigo Gregorio Mendel. Antes de pasar a la primera y segunda ley que debemos conocer, vamos por acá, porque también debes conocer
Los cuatro postulados de Gregorio Mendel. ¿Cuáles son esos cuatro postulados? Son diferentes, ¿ah? Tenemos cuatro postulados y tenemos después dos leyes. ¿Cuáles son los cuatro postulados? Mendel sabía que los factores se encuentran en parejas en cada organismo. Efectivamente, como lo hemos visto acá. Para cada gen, ¿cuántas copias hay? Hay dos, una en cada cromosoma homólogo. Por aquí, por acá, por aquí, por acá, por aquí, por acá. Mendel no sabía de cromosomas, Mendel no sabía de genes, pero él sospechaba, para cada factor hay dos copias. Y efectivamente se comprobó décadas después. Dos, cuando hay dos factores diferentes, uno domina sobre el otro y se llama dominante y recesivo respectivamente. También lo vimos acá. Si son diferentes, ¿qué pasa? Uno domina sobre el otro. Este se expresa, el otro no. A quien se expresa le llamamos dominante y al otro recesivo. También lo determinó. En la formación de gametos, los factores se separan al azar. Efectivamente, durante la formación de gametos, de cada par cromosómico, una mitad se va a ir para la mitad de gametos y el otro cromosoma se va para la otra mitad de gametos. ¿Verdad? Se separan. Eso lo vimos la semana pasada. Y el cuarto postulado dice que en la formación de gametos los factores que se separan son transmitidos independientemente el uno del otro, ¿no? O sea, este factor de acá, por ejemplo, si fueran diferentes, este factor del óvulo separado se transmite a la descendencia independientemente de este factor del óvulo pegado. O sea, no es que dependan del uno del otro para poder transferirse, ¿no? Se pueden transmitir independientemente el uno del otro. Eso lo vamos a ver más que nada con la segunda ley que vamos a conocer a continuación. Ahí lo vamos a entender un poquito mejor este cuarto postulado. Bien, esos son los cuatro postulados. Ahora vamos a hablar, sí, de la primera y segunda ley. ¿Qué es la primera ley? Vamos a usar por esto, lo que está aquí, es lo mismo que está acá, ¿ya? Solamente que aquí está un poquito más desmenuzado. La primera ley es llamada también ley de la uniformidad. ¿Qué dice la ley de la uniformidad? Si cruzamos dos líneas puras, dice. ¿Qué significa pura? Que sea homocigota, ¿verdad? Con variación en un mismo carácter. Quiere decir que vamos a tener un parental que sea homocigoto dominante y el otro parental que sea homocigoto recesivo. Dice, en la F1, o sea, en la descendencia de ese cruce, vamos a observar solamente el fenotipo dominante. Y en la segunda generación, o sea, en los nietos que obtengamos, la variación dominante se expresa en proporción de 3 a 1. ¿Cómo es esto? Mira, una de las cosas también por las que Mendel utiliza Pisum sativum es porque tiene flores hermafroditas. ¿Qué quiere decir? Que tiene gineceo y tiene androceo. Hay plantas que tienen flores unisexuales o solamente tienen androceo en una planta y en la otra planta solamente hay androceo. Gineceo en una planta, androceo en otra. Pero en este caso eran hermafroditas, y lo que él hacía era utilizar la parte femenina de la flor de una planta, en este caso la homocigota dominante que tiene semillas amarillas, ¿no? Porque el dominante ya sabes que es de color amarillo, su pistilo, y usar la parte masculina de la otra planta, en este caso la homocigota recesiva, la pura, su androceo, o sea, sus estambres, de donde salen los granos de polen. Y lo que él hacía era establecer lo que se llama la polinización artificial, es decir, venía con su pincelito por aquí, empapaba las cerdas del pincel con granos de polen y se las llevaba al estigma del pistilo de la otra planta para poder fecundarla, ¿no? De manera artificial. ¿Qué está sucediendo en cada parte? ¿Qué está sucediendo en cada planta? En la parte femenina de la flor, ¿no? Tú sabes que por meiosis los, ¿qué pasaba con los factores? Se separaban, ¿verdad? Si este es homocigoto dominante,
Un factor se va a ir para cada mitad de gametos. Pero como es homocigoto dominante, todos los gametos van a salir con el mismo alelo dominante. Por acá también, para los gametos masculinos que se forman acá, todos salen con el mismo alelo recesivo, porque es homocigoto recesivo. Ahora que ya tienes a los gametos que has formado por meiosis, eh, ojo, a eso se refiere también con variación en un mismo carácter. O sea, quiere decir que un parental es homocigoto dominante para ese carácter y el otro tiene su variante, que sería homocigoto recesivo. Ya formamos los gametos, vamos a utilizar esta herramienta muy sencilla que se llama el cuadro de Punnett. En una columna pones los gametos femeninos y en la otra columna pones los gametos masculinos. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer fecundación. Vas a unir los gametos femeninos con los gametos masculinos. Y en este caso perfectamente podríamos resumir toda la tabla a solamente estos cuadraditos de acá, porque en el resto te va a salir igual, ¿no? Debido a que son los mismos gametos masculinos, femeninos y masculinos, toda la descendencia te va a salir igualita, toda la descendencia te va a salir así, heterocigota. Genotípicamente, ¿no? Porque genotipo podía ser homocigoto dominante, recesivo o heterocigoto, pero ¿qué estás viendo ahí? Que son heterocigotos todos. Alelo dominante y recesivo, el 100%. Pero el genotipo tú no lo puedes ver. Porque, ¿qué cosa era el genotipo? Genes, ¿no? Genes alelos, que están en el ADN. No los puedes ver a simple vista. Pero ¿qué puedes ver? Su expresión. Eso es el fenotipo. ¿Cómo se expresan? En forma de color en este caso. Si son heterocigotos, se expresa solamente el alelo dominante, que sería el color amarillo. Todos salen con el color amarillo. Semillas amarillas en un 100%. Genotípicamente y fenotípicamente. Vamos a hacer ahora otro cruzamiento para obtener a la F2. Vamos a agarrar a una de las plantitas de esta F1 y la vamos a autofecundar. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que su parte femenina va a ser fecundada con granos de polen de la misma flor. De la misma flor. La parte femenina es heterocigota, ¿no? Ya sabemos porque la planta es heterocigota, y la parte masculina también. En este caso, al formar los gametos, ahora sí se van a formar gametos diferentes, ¿verdad? Porque como es heterocigota, una mitad de gametos portará el alelo dominante y la otra mitad portará el alelo recesivo. Lo mismo por acá también. Cuadro de Punnett, ya tienes tus gametos, vamos al cuadro de Punnett. Y esta vez sí tienes que usar todas las casillas. Por aquí femeninos, por aquí masculinos. Y procedemos a la fecundación. ¿Qué sale por aquí? Genotípicamente, homocigoto dominante. ¿Qué sale por acá? Homocigoto recesivo. Un 25% homocigoto dominante y un 25% de homocigotos recesivos. ¿Y qué pasa con el otro 50%? Este 50% de acá, genotípicamente, ¿qué cosa es? Es heterocigoto. O sea, genotípicamente tienes 25% homocigoto dominante, el otro 25% homocigoto recesivo y un 50% de heterocigotos. Pero ya sabes que el genotipo no lo puedes ver. Lo que ves es el fenotipo. ¿Y qué vas a ver? Que estas tres fracciones de acá, ¿qué color de semilla tienen? Tienen color amarillo, ¿verdad? Estos por ser homocigotos dominantes y estos por tener al menos un alelo dominante. 75% tendrán semilla amarilla y este cachito que está por acá, este 25% restante, tiene la semilla de color verde. O lo que sería, en otras palabras, una proporción de 3 a 1. Eso es lo que decía Mendel en la terminación de su primera ley. En la segunda generación, la variación dominante se expresa en una proporción de 3 a 1. ¿Ok? Y algo muy interesante que vamos a observar acá y que lo vamos a usar para diferenciarlo de un caso no mendeliano más adelante,
Es que las proporciones que estamos obteniendo aquí genotípicamente serían uno homocigoto dominante, 2 heterocigotos y uno de homocigoto recesivo. Pero esto no coincide con la proporción fenotípica, ¿no? Que más bien es de 3 a 1. No hay una correspondencia. Solamente recuérdense eso porque lo vamos a recordar en un ratito, cuando lleguemos a los casos no mendelianos. Esa es la primera ley, nada más entonces. Esa es la primera ley. Vamos a la segunda. ¿Qué dice la segunda ley? Ley de la segregación independiente. Ahora no vas a jugar solamente con un gen. Vas a utilizar dos genes o puedes utilizar más si quieres, pero el problema va a ser más complicado. No creo que en el examen te pongan 4 o 5 genes, porque ya pues te demorarías mucho. Para el tiempo que te dan, no creo. Pero puedes jugar con dos o más genes para esta segunda ley. También van a tener con variación, van a tener variaciones en esos caracteres, ¿no? Por ejemplo, en este caso que estamos utilizando dos caracteres, perdón, dos caracteres, sería color de la semilla y forma de la semilla. O homocigotos dominantes para ambos caracteres. Y por aquí también homocigoto, en este caso recesivo, color verde, y forma rugosa para la semilla. Variantes, ¿no? Tiene su variante en el otro parental. ¿Qué más dice esta segunda ley? Si cruzamos dos individuos con variación en dos o más caracteres, estos se transmiten independientemente el uno del otro, lo que decía el cuarto postulado. En la segunda generación, los genes alelos se recombinan en todas las formas posibles. Esto lo vamos a ver todavía en un ratito. Cuando tenemos así, cuando tenemos así estos casos con dos o más genes, como es este, ¿cómo es que formamos los gametos? Tenemos que usar este jueguito de acá. Separamos primero los dos caracteres y vamos a juntar el primer alelo del primer carácter con el primer alelo del segundo carácter. Te sale esto. Primer alelo del primer carácter con el segundo alelo del segundo carácter. Te debería salir esto. Segundo alelo del primer carácter con el primer alelo del segundo carácter. Te debería salir esto. Y segundo alelo del primer carácter con el segundo alelo del segundo carácter. Te debería salir esto de acá. Todos salen iguales, pues, ¿no? Porque es homocigoto. Y lo mismo te pasa por acá. Si aplicas la misma regla, también todos los gametos te salen iguales. Así que perfectamente tú en tu cuadro de Pune te puedes ahorrar todas esas filas y columnas y reducirlo a esto de acá. Porque en todas las otras casillas van los mismos gametos. ¿Qué te está saliendo tras la fecundación? Están saliendo heterocigotos para ambos caracteres. O sea, genotípicamente el 100% van a ser heterocigotos. O también otra palabra que podríamos utilizar acá es que como son dos caracteres y para cada carácter hay heterocigosis, que se conoce también como híbrido, vendrían a ser llamados dihíbridos. Si fueran tres caracteres y fueran heterocigotos para esos tres caracteres, sería trihíbrido. ¿M? Pero ya sabes que el genotipo no lo puedes ver. ¿Qué cosa ves? ¿Qué cosa sí puedes ver? El fenotipo, ¿verdad? ¿Qué cosa puedes ver que se expresa en cada caso? Solo el alelo dominante. El color amarillo y la forma lisa de la semilla. El 100% salen de color amarillo y forma lisa en la semilla. ¿Ok? Pero todavía falta hacer otro cruce. Nuevamente agarramos a una plantita de aquí y la vamos a autofecundar, ¿no? Vamos a agarrar nuestro pincel y con su mismo grano de polen vamos a fecundar su pistilo. Aquí está. La parte femenina tendrá este genotipo y la parte masculina obviamente que también porque es la misma planta. Vas a usar esta misma regla, pero esta vez como es heterocigoto para cada carácter, ya los gametos no te salen iguales. Por aquí te salen dos alelos dominantes, por aquí uno dominante, el otro recesivo, por aquí uno recesivo, el otro dominante, y por aquí recesivo, recesivo. Y en el otro te sale igualito también, pues porque es el mismo, la misma planta. Ahora sí, utilizas tu cuadro de Punnett completito
No te vas a saltar ninguna fila, ninguna columna. Por aquí están los gametos femeninos, por aquí están los gametos masculinos y procedemos a la fecundación. Vamos a hablar solamente de fenotipos ahora, ¿ya? Porque si nos ponemos a aislar cada genotipo, salen varias combinaciones y no te van a preguntar por eso. ¿Qué fenotipos observas acá? Todos esos cuadraditos que están con letras de color verde, ¿qué fenotipo tienen? Para el primer carácter, al menos tienen un alelo dominante, o tienen los dos, ¿no? Por ejemplo, acá tiene los dos, pero acá tiene solamente uno. Pero basta que esté presente para que se exprese la forma dominante, que quiere decir que tendrá semilla de color amarillo. Y para el segundo carácter, también, al menos tienen un alelo dominante o los dos. Como acá tiene los dos también, por ejemplo, acá también. O tiene uno nada más, como acá. Acá también. Acá también. Acá también. Acá también. Acá tiene los dos. ¿Qué quiere decir entonces? Que ya sea en uno o dos, pues está presente el alelo dominante, o sea, ¿qué forma de semilla van a tener? Semilla lisa. Esos 9 cuadraditos que están con letras de color verde tendrán semillas amarillas y lisas. ¿Qué pasa con los cuadraditos que tienen letras de color celeste ahora? Para, para el primer carácter, al menos tienen un alelo dominante, como acá, por ejemplo, y acá también. O tienen los dos, como acá. Pero para el segundo carácter, los dos alelos son recesivos. Recesivo, recesivo. Quiere decir allí que ya no habrá forma lisa, sino habrá forma rugosa. Para el primer carácter serán semillas amarillas y para el segundo serán semillas rugosas. Tres fracciones tienen letras de color amarillo. Han recibido, para el primer carácter, dos alelos recesivos, que quiere decir que van a tener semillas de color verde. Pero para el segundo carácter, al menos tienen o los dos alelos dominantes o solamente tienen uno. O sea, tendrán semillas lisas. Tendrán semillas amarillas, perdón, verdes y lisas. El verde era recesivo, ¿verdad? Y el amarillo era dominante. Y el último cuadradito que nos falta acá, de acá, para ambos caracteres tiene los alelos recesivos. Recesivo por acá, homocigoto recesivo y homocigoto recesivo para la forma. Quiere decir que serán de color verde y de forma rugosa, teniendo la proporción de esta manera 9:3:3. 1 es la proporción que deberías encontrar si cruzas dos, que son estos, híbridos. Siempre te debería salir esto. No importa que no te lo pongan con semillas amarillas y lisas, te lo pueden poner con perritos que tienen un color de pelo y forma del pelo, ¿no? Dos caracteres. De repente también te lo pueden poner. No siempre te lo van a poner con plantas, te lo pueden poner también con animales. Pero siempre que se trate de híbridos y se crucen entre sí, te debería salir esta proporción. Y aquí estás viendo cómo se está cumpliendo lo que dice la segunda ley al final. Estamos recombinando los alelos en todas las formas posibles. Eso dice la segunda ley. De hecho, aquí está, ¿no? Si ya no, si no colocásemos al genotipo completo, sino solamente a partes de él, por ejemplo, aquí está lo que corresponde a las 9 fracciones de semillas amarillas lisas, ¿no? Aquí podía haber o un alelo dominante o un alelo recesivo, aquí dominante o recesivo. Las otras tres fracciones tenían semilla amarilla y rugosa, ¿no? Aquí podía haber un alelo dominante o un alelo recesivo. Las otras tres fracciones tenían color verde.
superficializa, aquí podría haber un alelo dominante o un alelo recesivo. Y en la última fracción sí, todos son alelos recesivos, ¿no? Bueno, perfectamente lo podríamos poner así, ¿no? Con esa rayita, así que simbolizaría que allí no sabemos qué hay, pero que ya sabemos quién manda, ¿no? El alelo dominante que está acá. Por acá también, el dominante. 9331. Siempre se cumple entonces si cruzas dos dihíbridos. Vamos ahora. Esas son las dos leyes de Mendel que permiten explicar parte de los fenómenos de la herencia. Cómo se transmiten, por qué salen estas proporciones al final. Eh, pero no lo explican todo. Ya vamos a ver por qué. Una cosa que vamos a revisar ahora, todavía no saliendo de lo que es la genética mendeliana, es la revisión de una herramienta que se utiliza para determinar el genotipo de un individuo. Un genotipo que desconocemos, porque ya sabes que el genotipo tú no lo puedes ver, ¿no? Son genes alelos que están en los cromosomas, son muy chiquitos. Así, por ejemplo, el caso de un perrito que está acá, que tiene el pelo negro. Si el pelo negro estuviese dado por un alelo dominante, y el pelo chocolate o marrón que está al costadito estuviese dado por un alelo recesivo, si este perro que está acá tiene el pelo negro, nosotros no sabemos si él es homocigoto dominante o es heterocigoto, porque en ambos casos tendría pelo negro. Aquí por los dos alelos dominantes y aquí porque tiene uno y él es el que se expresa. Por eso le ponemos una rayita acá, no sabemos qué va ahí. Pero ¿cómo yo determino que este perrito es de raza pura o más bien es híbrido? Tengo que hacer el cruce de prueba. ¿Y qué dice el cruce de prueba? Dice que tienes que cruzarlo con un individuo homocigoto recesivo. Para que un individuo sea homocigoto recesivo debería tener dos alelos recesivos. Y en este caso será el caso de una perrita de color chocolate, que como el color chocolate es recesivo, pues obviamente ella debería ser homocigota recesiva. Es la única manera en la que se van a expresar estos alelos recesivos. O sea que de ella sí conocemos su genotipo, pero del perrito macho no. ¿Qué pasaría si fuera el primer caso? Si el perrito macho fuera puro. Pues quiere decir que durante la formación de gametos solamente va a formar gametos que porten alelos dominantes. Porque es lo único que tiene él para heredar, alelos dominantes. Y la perrita, que solamente tiene alelos recesivos, solamente formará gametos con alelos recesivos. Así que la única posibilidad de cachorros que tenemos en la siguiente generación es esto, que todos salgan heterocigotos, pero como portan el alelo dominante de pelo negro, toditos van a salir negritos. Sin excepción, no sale ninguno chocolate, porque el perrito es de raza pura, es homocigoto. Pero si fuera el segundo caso, si el perrito no es de raza pura, sino más bien es híbrido, entonces ya no forma solamente un tipo de gameto, ¿verdad? Ahora una mitad de gametos va a portar el alelo dominante y la otra mitad va a portar el alelo recesivo. Entonces, con el gameto que porta el alelo recesivo de la perrita, o bien se forma una mitad de cachorros heterocigotos, o bien se forma la otra mitad de cachorros homocigotos recesivos. ¿Y que tienen el pelo de qué color? De color chocolate. Una mitad sale con pelo negro y la otra mitad sale con el pelo chocolate. Pero que salgan estos, ya emite una sentencia. El perrito no es de raza pura, porque si hubiera sido de raza pura, ninguno hubiera salido de chocolate. No necesariamente tiene que salir mitad de mitad, ¿ah? Por ejemplo, si fueran, no sé, seis cachorros, no es necesario que te salgan tres y tres para que digas, es híbrido.
Puede ser que salgan 5 negros. Basta que te salga un chocolate ya, para que ya digas, efectivamente, es híbrido. Recuerda que esto es solamente probabilidad, nada más, ¿no? O sea, cada cachorro cuando nace va a tener una probabilidad de obtener 50% de pelo negro o 50% de pelo chocolate, ¿no? Eso es lo que es el cruzamiento de prueba. Entonces, ya, una herramienta sencilla para poder determinar si un individuo es homocigoto dominante o más bien es heterocigoto. Y aquí al costado lo estamos viendo con los guisantes que ya revisamos hasta el cansancio, ¿no? Hace un ratito. También tenemos aquí un pisum homocigoto dominante. Si la cruzas con su homocigota recesiva, que salen todos, semillas amarillas, porque él es puro. Pero si fuera híbrido, no, una mitad sale con semillas amarillas y la otra mitad sale de semillas verdes recesivas. Esto te señala que el individuo sobre el cual tenías dudas es heterocigoto. Bien. Antes de pasar a lo que es la genética no mendeliana, vamos a regresar por acá. Ya está lo mismo que el cruce de prueba, pero con cuyes, es lo mismo. Vamos a revisar algo que ya conociste, que ya te debes haber dado cuenta mientras estábamos revisando esta primera y segunda ley, lo que se llama la dominancia completa. ¿Qué dice la dominancia completa? Un alelo dominante puede expresarse si está presente en una copia o está presente en dos, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, la pigmentación de la piel. La pigmentación normal está dada por un alelo dominante. Pigmentación normal. Pero más bien una escasez de pigmentación, una ausencia de pigmentación, lo que se llama albinismo, está dada por un alelo recesivo. Esto se da porque la pigmentación de la piel y del cabello, el pelaje, está dada por la melanina, que es una proteína, ¿no? Si se produce en mayor cantidad, es justamente lo que le da el color a la piel, al pelaje. Pero una ausencia de melanina ya se expresa, se puede observar como albinismo, como lo es este orangután que tenemos aquí en la esquina inferior derecha, ¿no? Ellos son de color, tienen el pelaje negrito, ¿verdad? Pero que estamos viendo que es blanquito, casi rubio. Él es albino. Entonces, ¿cómo observamos aquí la dominancia completa? En homocigotos dominantes, donde hay dos copias del alelo dominante, ¿no? Se expresa el alelo dominante, es obvio, tendrá pigmentación normal. Y en un heterocigoto que solamente tiene una copia, también se expresa ese alelo dominante, también tendrá pigmentación normal. ¿Dónde no se expresa? Cuando los dos alelos son recesivos. Y allí recién se expresan ellos, los recesivos. Allí habrá albinismo, que será el caso de este señor de aquí. Ahí esto es dominancia completa. El alelo dominante o se expresa en dos copias o basta que esté una sola. Dominancia completa. ¿Y por qué está movidic ahí? Bueno, el albinismo es una condición que no solamente se observa en primates, se observa en una variedad de mamíferos y otros animales también, ¿no? Por la escasez de esa pigmentación. Y se dice pues que justamente la ballena que inspiró a Herman Melville a escribir su obra llamada Moby Dick, una ballena blanca, ¿no? Debió ser una ballena albina, como las hay actualmente todavía. Hay cachalotes que pueden ser, que pueden tener esa condición. Moby Dick, la enemiga del capitán Ahab. Listo, eso es dominancia completa. Y la dominancia completa también la puedes ver en un sistema que determina uno de los grupos sanguíneos en la población humana. Seguramente cualquiera que haya tenido la oportunidad de ir a un hospital, un centro de salud, y haya tenido que pasar de repente por una donación de sangre
o simplemente por una prueba de salud nada más, te han dicho, ¿no? Que eres RH positivo o de repente eres RH negativo. ¿Qué determina eso? ¿Por qué eres positivo o negativo? Mira, los que son RH positivos, que son la mayor parte de la población humana, cerca del 70% o 80% de la población son RH positivos, ya son un montón. En sus glóbulos rojos se expresa la proteína RH y eso está determinado por un alelo dominante, que lo vamos a simbolizar aquí con la letra D mayúscula. Más bien los que son RH negativos no expresan esa proteína, su eritrocito carece de esa proteína y eso más bien está dado por un alelo recesivo. Como esto es un caso de dominancia completa, tendría sentido decir que si es homocigoto dominante, pues serás recontra positivo. Si eres heterocigoto, ya sabes quién se expresa, también serás RH positivo. Y si eres homocigoto recesivo, pues allí no expresarás nada. Serás RH negativo. La única posibilidad para que seas RH negativo. Esto es un determinante en las transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Porque, como seguramente ya saben, una persona RH positivo no le podría donar sangre a una persona RH negativo. ¿Por qué? Porque la persona que presenta RH negativo tiene un sistema inmune que nunca ha conocido esta proteína. Y si se la presentas, ¿tú qué cosa crees que va a hacer? ¿La va a recibir muy contenta? ¿La va a recibir con aplausos? No. La va a declarar un enemigo y la va a querer matar. Porque es algo extraño dentro del cuerpo de esa persona. Y eso es lo que hace el sistema inmune. Reconoce lo extraño y lo ataca, lo elimina. No importa que el eritrocito RH positivo diga, oye, soy un eritrocito, te voy a ayudar a transportar oxígeno, te voy a ayudar a transportar CO2, te voy a hacer muy bien. No, no, no. El sistema inmune de la persona de RH negativo lo va a reconocer como extraño. Oye, no me gusta tu peinado, no me gusta esa proteína que tienes anclada ahí en tu membrana, te voy a matar. Y simplemente lo destruye. Ah, entonces esto no se puede. Pero viceversa sí se puede. ¿Por qué? Porque la persona que presenta glóbulos rojos RH negativos no tiene ninguna proteína en su membrana. No representa ninguna amenaza. Podría ser tolerada perfectamente por una persona RH positiva. Porque no hay ninguna proteína extraña. ¿Ah? Y además, la persona RH positivo ya conoce la proteína RH. Su sistema inmune ya reconoce la proteína RH como normal. O sea, una RH positivo le puede donar también a alguien RH positivo también. ¿Mm? Sin embargo, a veces suceden casos un poco comunes. Es el caso de la eritroblastosis fetal. Seguramente conocen o han escuchado en algún lado. Si no lo han escuchado, pues vamos a conocer de qué se trata. Sucede cuando una mamá que es RH negativa, para que sea RH negativo, tú ya sabes qué genotipo debe tener, ¿verdad? Debe ser homocigota recesiva, ¿verdad? Conoce y se enamora perdidamente de un varón RH positivo, que aquí podría ser, por ejemplo, un homocigoto dominante. Se casan, se enamoran, bueno, perdón, se enamoran primero, se casan después, tienen hijos, y pues tú ya sabes qué cosa saldría de este matrimonio, ¿verdad? ¿Qué posibilidad tenemos en la descendencia? ¿Qué única posibilidad tenemos que salga heterocigoto, ¿verdad? Ese bebito que está gestándose allí va a ser heterocigoto. Pero por ser heterocigoto, porta un alelo dominante que va a hacer que sus glóbulos rojos sean RH positivos y la mamá es RH negativa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a través del parto, bueno, una vez que se lleve a cabo el parto, se desprenda un poco de placenta y eso haga que los glóbulos rojos del bebito, de repente, tengan contacto con el torrente sanguíneo de la mamá? En el torrente sanguíneo de la mamá están los glóbulos blancos, todos los soldaditos del sistema inmune.
van a reconocer a esos glóbulos rojos y RH positivos y se van a sensibilizar, se van a volver locos, van a decir, oye, hay alguien extraño acá, ¿quiénes son estos RH positivos? Los vamos a atacar, hay que matarlos. Después del nacimiento, tras un proceso lento, el sistema inmune de la mamá se va a sensibilizar y va a empezar a producir anticuerpos anti-RH para destruir esos glóbulos rojos anti-RH. ¿Por qué? Para el sistema inmune de la mamá es algo extraño. Nunca lo han visto y ahora lo están viendo. Ya están preparados ahí esos anticuerpos. Entonces. O sea, si la mamá se embaraza de nuevo, obviamente con el mismo varón en este caso, y va a salir nuevamente un bebito RH positivo también, esos anticuerpos ya están formados ahí. Pueden pasar a través del cordón umbilical y llegar al bebito. ¿Y qué van a hacer en el cuerpo del bebito? Van a empezar a hacer una cacería a sus glóbulos rojos. Los van a marcar y los van a destruir. Los glóbulos rojos del bebito se van a empezar a morir. Y eso ocasionaría que en respuesta su propio cuerpo produzca más glóbulos rojos para tratar de reponer los que está perdiendo. Pero esos glóbulos rojos ya no salen bonitos, ya no salen rojitos, gorditos, salen amarillentos, como pasas. Y eso es lo que se conoce como eritroblastosis fetal. Puede llegar al punto de que sufra de anemia y puede ser mortal también para este segundo bebé. Entonces, a este segundo bebé es el que paga pato. El primero no le pasa nada, ¿no? Generalmente no le debería pasar nada, porque además esa formación de anticuerpos es un proceso lento. Al segundo bebé ya encuentra los anticuerpos formados y ya podría pasar mal. Actualmente esto ya no es un problema si sucede este tipo de matrimonios y tienen bebitos así. Ya no pasa eso en el segundo bebé, sí, porque la mamá puede someterse a un proceso de antisensibilización que haga que ya no produzca esos anticuerpos y que el segundo bebito ya no los encuentre y no les hagan daño. Si sucede, eso es importante, ¿no? Cuando se casen, ustedes pregúntenle el grupo sanguíneo a su pareja y piensa tener hijos, ¿no? Es importante entonces para no tener esas complicaciones durante el embarazo. Dominancia completa. Y hasta ahí queda la genética mendeliana. Hasta aquí Mendel nos puede dar respuestas, nos puede explicar cómo es que pasan los caracteres de padres a hijos. Después de aquí ya no, porque ya viene la genética no mendeliana, la que no se explica con la primera y segunda ley. Está la dominancia incompleta. ¿Qué dice la dominancia incompleta? Los heterocigotos expresan un fenotipo intermedio, porque antes de esto, ¿qué, qué pasaba por acá? ¿Qué pasaba con los heterocigotos? Expresaban solamente el alelo dominante. El recesivo no se expresa, está silenciado, está amarrado ahí en una silla con un bozal en la boca. No se expresa. Pero en la dominancia incompleta, ambos alelos se van a expresar débilmente. Y por eso se va a producir un fenotipo intermedio. Es lo que vamos a ver aquí con estas florecitas, por ejemplo, que tú estás viendo por acá, una generación parental, homocigotas, puras también, homocigota por el color rojo, y ojo, mira, para diferenciarla de la genética mendeliana, donde solamente usabas letras mayúsculas o minúsculas, aquí tienes que usar exponentes para poder diferenciarlas. Pones aquí en este caso, por ejemplo, como estás hablando del color de la flor, pones la letra C y el alelo rojo lo pones como exponente. Como es puro, ¿no? Rojo acá también. Homocigoto. Por acá, flores blancas. También homocigoto por el color blanco. Hacemos un cruce. Ya sabemos que en la primera generación o F1 vamos a obtener híbridos, ¿verdad? Rojo y blanco. Pero no van a salir ni flores rojas ni flores blancas. ¿Qué cosas van a salir? Van a salir flores rosaditas. Porque ambos alelos se van a expresar débilmente. ¿Y qué sale del rojo y el blanco? Sale rosadito. El 100% van a salir de flores
rosadas. Ese va a ser el criterio que tú vas a usar para diferenciarla de la genética mendeliana, que te salga un fenotipo intermedio. Te van a dar parentales y si en la F1 tú ves que sale una mezcla de las características de esos parentales, como en este caso lo es el rosado, es un caso de herencia intermedia. O también se le llama incompleta, ¿ya? Dominancia intermedia o incompleta, ¿ya? Por si acaso. Ahora, la historia no se queda allí porque más bien vamos a hacer lo mismo que hacía Mendel. Vamos a sacar una de estas plantitas y la vamos a autofecundar para obtener la F2, la segunda generación. Genotípicamente, vamos a obtener los genotipos que ya conoces, homocigoto para el rojo, homocigoto para el blanco, en proporción de uno y uno. Y los otros dos cuadraditos que nos sobran son heterocigotos, ¿verdad? Dos. Uno, dos, uno. Pero ya sabes que estos homocigotos por el color rojo, ¿qué cosa dan? Flores rojas, lo que es un 25% o uno, por supuesto, también. Un cuadradito. Este homocigoto por el color blanco, ¿qué cosa da? Flores blancas, o lo que es un 25% o uno también. Y estos dos de acá, que son heterocigotos, ¿qué cosa dan? Nuevamente, ¿no? Como es herencia intermedia o incompleta, dan flores rosadas, lo que sería un 50% de la F2 o, en este caso, 2. Y aquí puedes ver la diferencia que existe con el caso mendeliano de la primera ley. Porque ¿qué cosa estás viendo acá? Que la proporción fenotípica es igual a la proporción genotípica, lo que dice acá. Eso no pasaba con nuestro amigo Gregorio Mendel, ¿verdad? Donde genotípicamente había 1, 2, 1, pero fenotípicamente había 3, 1. No hay correspondencia. Hay una diferencia ahí muy, muy interesante. Bien, dominancia incompleta entonces. No, es un caso no mendeliano. Otro caso no mendeliano es la codominancia. Aquí está la codominancia. En la codominancia también tienes que mirar muy detenidamente a los heterocigotos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los heterocigotos? Hetero. Expresan ambos alelos en regiones diferentes. En este caso, no es que se expresen ambos alelos débilmente, como lo hemos visto acá, sino que se expresan ambos con intensidad, pero en regiones diferentes, como lo es, por ejemplo, el caso de estas gallinas. Tenemos acá una gallinita pura de color negro, y por acá tenemos un gallito de color blanco, puro también. Si los cruzamos, ya sabes qué pasa, ¿no? Salen híbridos en la F1, pero como este es un caso de codominancia, no salen pollitos de color plomo, ni de color negro, ni de color blanco. ¿Cómo son sus plumas? Son moteadas. Tienen partes blancas, tienen partes negras, como lo estás viendo en esta gallinita hija, ¿no? Entonces, ambos alelos se van a expresar, pero en diferentes regiones. Es lo mismo que estás viendo por acá en el caso de esta vaquita. Por acá hay una vaquita que tiene el color marrón, ¿no? Sabes que debería estar como exponente. Y por acá una que tiene color blanco. Ya sabes que sale después del cruce de dos líneas puras, salen heterocigotos, que en este caso, como es codominancia, pues salen moteaditas también, ¿no? Salen con manchas blancas y manchas marrones. ¿Ok? Y si quieres observarlo con flores, por aquí hay flores también. Aquí está, codominancia en begonias. En este caso no salen los híbridos, no salen rosados, salen con pétalos moteados, ¿no? Y ahí está. En regiones diferentes se expresan los dos alelos, el rojo y el blanco.
Y aquí vas a observar lo mismo también, pues que las proporciones fenotípicas se corresponden con las proporciones genotípicas. 1, 2, 1 también va a ser igual a 1, 2, 1 en la F2. También diferencia con la, con la herencia mendeliana. Pero ya estamos viendo varios casos. Estamos viendo las gallinas, las vacas, las begonias. Falta uno más, de codominancia. El grupo sanguíneo MN. El sistema MN también permite clasificar en grupos sanguíneos a la población humana, pero no es tan determinante al momento de realizar transfusiones. Los determinantes más que nada son el sistema RH, que ya lo conociste, es un caso de dominancia completa, y el sistema ABO, que lo vamos a conocer en un ratito, todavía, en un ratito. También está el MN, que lo vamos a conocer ahorita, el secretor y el luterano, pero estos tres no son determinantes al momento de realizar transfusiones. No son determinantes. Y los otros dos sí son determinantes. Para transfusiones. Según el sistema MN, existen tres tipos de sangre. La sangre de tipo M, las personas que pertenecen a este grupo sanguíneo son homocigotas para el alelo M. ¿Qué pasa en sus eritrocitos? Por acá está. Aquí está. Las personas que pertenecen al grupo M tienen homocigosis para el alelo M. Quiere decir que en sus eritrocitos solamente se expresa la proteína M. Las personas que pertenecen al grupo N son homocigotas para el alelo N. Solamente se expresa la proteína N en sus eritrocitos. Y las personas que pertenecen al grupo MN son heterocigotas, tienen el alelo M y N. Pero como es codominancia, van a expresar ambos alelos. Partes habrán con proteína M, partes habrán con proteína N. Ambos alelos se expresan en conjunto, en regiones diferentes. ¿Bien? Tres tipos, tres tipos de sangre entonces de acuerdo al sistema MN. Pero como te digo, no es determinante de momento de realizar transfusiones porque esas proteínas no son tan sensibilizantes del sistema inmune. Hay casos raros en los que sí, sucede en personas que son hipersensibles, pero en la mayoría de la población humana no deberían ocasionar rechazo de transfusión, ¿no? O sea, una persona del grupo M le puede transferir sangre a una persona del grupo N, o viceversa también. No son sensibilizantes del sistema inmune generalmente. Vamos a conocer ahora al sistema ABO, que quizás es uno de los sistemas más conocidos antes del RH. Para hablar del sistema ABO, debemos conocer otro caso de genética no mendeliana, que se llaman los alelos múltiples. ¿Qué dicen los alelos múltiples? Hay más de dos alelos para un gen. Porque para Mendel, ¿cuántos alelos habían para cada factor? Habían dos, ¿verdad? Semilla amarilla, semilla verde. Semilla rugosa, semilla lisa. Vaina lisa, vaina rugosa. Así, sucesivamente, dos, 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 dos. Siempre en parejas. Pero no necesariamente va a suceder siempre así. Pueden haber más alelos, como es el caso del sistema ABO. Este sistema ABO está dado por un gen que se llama, acá le he puesto el gen I, también le llaman el gen ABO, ¿ya? Que tiene tres alelos. Ya no hay dos, mira. Está el alelo A, está el alelo B y está el alelo nulo. El alelo A da lugar a la proteína A en la membrana del eritrocito. El alelo B da lugar a la proteína B en la membrana del eritrocito. Y el alelo nulo no forma nada. No se forma ninguna proteína.
Resulta que el alelo A y el alelo B son codominantes. Ya sabes qué es la codominancia, ¿no? Si hubiera un heterocigoto para estos dos, expresarían ambas proteínas. Pero ahora, tanto el alelo A como el alelo B son dominantes sobre el alelo nulo. Dominantes. Entre A y B, codominancia. Entre A y nulo, dominancia. Entre B y nulo, dominancia. Según este sistema BO, vamos a encontrar cuatro tipos de sangre. Las personas que pertenecen al grupo A, las que pertenecen al grupo B, AB y O. Si eres una persona que pertenece al grupo O, como lo es también gran parte de la población humana, quiere decir que para ese gen I o gen ABO tienes los dos alelos del mismo tipo y son nulos. Por lo que no vas a producir ninguna proteína. Tus eritrocitos van a ser así. No tienen nada en la superficie. No tienen ni la proteína A ni la proteína B. Si eres una persona que pertenece al grupo A, o bien eres homocigoto para el alelo A, o bien eres heterocigoto. Tienes un alelo A y el otro es un alelo nulo. Pero como ya sabes, este es dominante sobre el nulo. Así que tus eritrocitos van a empezar a formar la proteína A en su membrana. Si eres alguien de grupo B, o eres homocigoto para el alelo B, o eres heterocigoto también, ya sabes que este manda, tus eritrocitos van a presentar la proteína B. Y si eres heterocigoto y tienes un alelo A y un alelo B, recuerda que son codominantes, así que ambas proteínas se van a expresar a la par en regiones diferentes de la membrana. Eso es lo que determina que existan diferentes tipos, bueno, estos cuatro tipos de sangre en el sistema A, B, O. Ahora, esto, por supuesto, como te dije, junto al sistema RH, está determinando qué tipo de transfusión podemos realizar. Por ejemplo, una persona del grupo A no le puede donar sangre a una persona del grupo O, porque ya sabes que la persona del grupo A, en sus eritrocitos está la proteína A, que va a ser reconocida como extraña por la persona del grupo O, por su sistema inmune, y la va a empezar a atacar, la va a destruir, ¿no? Va a empezar a matar todo lo que tenga proteína A, porque nunca lo ha conocido, va a producir anticuerpos anti A. Tampoco le puede donar sangre a alguien del grupo B, a alguien del grupo O, porque tampoco nunca ha conocido esa proteína B. Así que su sistema inmune va a producir anticuerpos anti-B, también para destruir esos glóbulos rojos si se los llegas a presentar. Por ende, tampoco alguien del grupo AB le puede donar a alguien del grupo O, ¿no? Porque ahí están las dos proteínas, se van a producir los dos anticuerpos y los van a destruir. No, no se pueden hacer ese tipo de transfusiones. Por otro lado, tampoco alguien del grupo A, le- alguien del grupo A no le puede donar a alguien del grupo B, tampoco, porque la del grupo B nunca ha conocido la proteína del grupo A. También va a formar anticuerpos para destruir esa proteína A. Y viceversa, alguien del grupo B no le puede donar a alguien del grupo A, o porque la persona del grupo A no conoce la proteína B. Va a formar anticuerpos anti-B. Entonces, no se puede hacer eso. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cosas sí puedes hacer? Alguien del grupo A sí le puede donar a alguien del grupo AB. ¿Por qué? Porque la del grupo AB, como sus eritrocitos tienen las dos proteínas, su sistema inmune reconoce ambas proteínas como normales. Si se las presenta, no las va a declarar como enemigo, no las va a destruir. Así que esto sí se puede. Le estás presentando proteína A, es normal. Si le presenta sangre del grupo B, tampoco, no pasa nada. La proteína B es normal en el cuerpo de la persona AB, así que perfectamente puede ser recibida. ¿Alguien del grupo O le puede donar a alguien del grupo AB? También, porque recuerda que la persona del grupo O no tiene ninguna proteína extraña en su membrana.
Así que no representa ninguna amenaza para alguien del grupo A, B. Entonces, y por supuesto, alguien del mismo grupo AB le puede donar a alguien también que sea del grupo AB. Por eso es que el AB se le llama receptor universal. Recibe sangre de todos los tipos de sangre. Y del mismo también. Más bien, el donador universal es el del grupo O. Él les puede donar a todos. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna amenaza. Le puede donar a alguien del grupo AB, a alguien del B, a alguien del A y no pasa nada. Perfectamente pueden donar sangre. Por supuesto, no solamente hay que tener en cuenta el sistema BO, también debes tener en cuenta el factor RH, ¿no? Porque imagínate que fuera un O positivo para donarle a un O negativo. Ahí les pregunto a ustedes, ¿alguien O positivo le podría donar a un O negativo? ¿Podría haber una donación de un O positivo a un O negativo? ¿Podría o no podría darse? ¿Podría ser recibida exitosamente? Y Leonardo dice que no. ¿Qué más? ¿Qué más dice por ahí de repente? Además, bueno, alguien O positivo, ¿no? Primero para el grupo O debería tener los dos alelos nulos. Y para el factor RH positivo, imaginemos que fuese homocigoto dominante. No tiene ninguna proteína A, ninguna proteína B, pero en sus eritrocitos, ¿qué cosas ibas a encontrar? A la proteína RH. Allí la vas a encontrar. En cambio, una persona que pertenece al grupo O no tiene tampoco, pues, proteína A ni proteína B, y tampoco vas a encontrar factor RH. Le estás presentando glóbulos rojos que no tienen proteína A ni proteína B, pero le estás presentando también glóbulos rojos con factor RH que nunca han sido conocidos por por el sistema inmune de esta persona del grupo O negativo. Así que esa proteína es la que va a inducir una respuesta inmune. O sea que no podría darse este caso. Pero viceversa sí. No, porque el O negativo no tiene ninguna amenaza. Podría ser perfectamente reseccionada por la persona O positiva. Ujú. Muy bien. Ahí ya estaríamos entonces teniendo en cuenta dos genes, ¿no? El gen ABO y el gen del factor RH. Esto ya lo vimos, lo del factor RH, recuerda que es un caso de dominancia completa. Y antes de acabar, falta un ejemplo que les ha venido, bueno, una pregunta que les ha venido en esta separata. Abarca lo que son alelos múltiples también. Como te dije, hay más de dos alelos para un gen. Es el caso de el gen para el color del pelo de estos conejos. Hay cuatro alelos. El alelo de color negro, el alelo de color chinchilla, el alelo himalaya y el alelo para el color albino. Si hay más de dos alelos, algunos serán dominantes sobre otros. Es el caso de que aquí, por ejemplo, el negro es dominante sobre los otros tres. El chinchilla es dominante solamente sobre el himalaya y sobre el albino. Y el himalaya solamente es dominante sobre el albino. ¿No? Pero va a ser, por ejemplo, el himalaya es recesivo frente al negro y frente al chinchilla. ¿Mm? Por ejemplo, a ver, de acuerdo a los símbolos que ustedes están viendo allí, ¿qué color de pelo tendría un conejo con este genotipo? ¿Qué color de pelo tendría un conejo con este genotipo? ¿Negro, chinchilla, himalaya o albino?
¿Qué pelo tendría? Con eso ya nos vamos. Chinchilla, ¿verdad? ¿No? Porque tiene acá el alelo chinchilla y el otro es el Himalaya, pero ya sabes que el chinchilla es dominante sobre el Himalaya, ¿no? Este manda. Ah, o color gris, ¿no? Que en este caso, como lo está diciendo nuestra amiga Melody. ¿Mm? Efectivamente, para la mayoría de casos no existen solamente dos alelos para un gen, como lo dice la genética mendeliana. En la mayoría de casos van a existir más de dos, y es el caso del pelo de estos conejitos. ¿Bien? Nada más, nada más. Uy, llegamos al tiempo justo. No sé si tienen alguna pregunta por allí adicional. Las preguntas mm, están bien fáciles. Espero que no les causen problema, de verdad. Pero hasta allí nos quedaríamos entonces. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vamos a descansar. Ah, no, todavía falta un minuto. ¿Ninguna pregunta adicional? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo claro, dice Sarita. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, un gusto. La próxima semana abordamos lo que es genética del sexo, lo que vendría a ser también un caso no mendeliano. Mendel no puede explicar esos casos con su primera y segunda ley. Bien, cuídense mucho, que les vaya bien en lo que resta de la semana. Hasta luego.